Un saludo para todos los que hoy nos congregamos para continuar nuestro estudio del Catecismo. Seguimos estudiando los misterios de la vida de Jesús. Hoy tomaremos los misterios de su vida pública. Con este gran deseo de adentrarnos en el conocimiento de nuestra doctrina y en la profundización de la vida de Jesús, sus enseñanzas, el significado que cada acto de Él tiene para cada uno de nosotros y sobre todo en el establecimiento de este reino. Con esa voluntad de abrazar la verdad, nos disponemos con nuestra acostumbrada oración. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estudiaremos a partir del numeral 535, donde se nos empiezan a explicar estos misterios de la vida pública de Jesús. Sabemos que su vida pública inicia con el bautismo en el río Jordán. Es bautizado por Juan. Juan, elegido por Dios para ser el precursor de su Hijo, se fue al desierto y desde allí invitaba a todos a la penitencia. Proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Llamaba, ¿para qué? Para que el hombre reconociera su pecado, fuera consciente de el cambio de una vida interior hacia una vida mejor, más conforme a la voluntad de Dios. Ante este llamado de Juan Bautista, una multitud de pecadores, de publicanos, de soldados, fariseos, saduceos, prostitutas, todos, ese pueblo judío, reflexionando sobre las palabras de San Juan Bautista, viene a hacerse bautizar. Y ese venir a hacerse bautizar es ya un gesto de reconocimiento, de humildad, de pedir perdón, de querer convertirse. Y en medio de esa multitud de pecadores, de prostitutas, de fariseos, de soldados, aparece Jesús. Y esta es la lección más grande que nos da Jesús. Se hace uno entre ellos, porque en Él vamos todos nosotros. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo a nombre de todos nosotros. En su humanidad nos llevaba a nosotros pecadores, necesitados de conversión,
necesitados de arrepentimiento, y llega como uno de tantos para hacerse bautizar con ese bautismo de conversión. Él, el puro, Él, el que tiene el poder de perdonar los pecados, va a pedir perdón por los pecados de la humanidad. Juan Bautista lo reconoce y dice que no es digno de bautizarlo a él, que por el contrario, Juan Bautista debiera estar desatando la correa de sus sandalias, pero Jesús le insiste. Y Juan Bautista se ve obligado a bautizarlo. Y es en ese momento donde se produce esa epifanía, o sea, esa manifestación que hace el Padre de su Hijo. Vamos a leerlo exactamente en Mateo capítulo 3 para leerlo de una manera más fiel, el bautismo de Jesús. Dice así: vino Jesús de Galilea al Jordán. Se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se oponía, diciendo: soy yo quien debe ser bautizado por ti, ¿y vienes tú a mí? Pero Jesús le respondió: déjame hacer ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y he aquí que se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él. Mientras una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Esa es la manifestación, la epifanía. Y el Padre lo presenta como su Hijo. Jesús se manifiesta como el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado por el Padre a Israel. En el numeral 536 se nos continúa hablando de este bautismo. A través del bautismo, Jesús inaugura su misión de siervo doliente, porque en ese gesto de mezclarse entre toda esa multitud, Él se deja contar entre los pecadores. Y es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él no es pecador, Él no había pecado, Él es el que perdona los pecados, pero en su humanidad nos lleva a nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso Él, con su bautismo, anticipa el bautismo de sangre. Porque tampoco Él merecía morir en la cruz. Tampoco Él merecía el castigo que merecían los más grandes criminales de su tiempo, los malhechores. E igual Jesús en la cruz se deja contar entre los pecadores y recibe un nuevo bautismo, no ya de agua, sino de sangre. Y a través de ese bautismo de sangre, Jesús cumple toda justicia. ¿Cuál es la verdadera justicia? La justicia es dar a cada cual lo que se merece. Y la justicia con el Padre consiste precisamente en eso, en darle al Padre lo que Él se merece.
¿Y qué se merece el Padre? Primero que todo, que lo reconozcamos como Padre, como Señor, como nuestro Dios. Y ese reconocimiento se manifiesta expresamente en nuestra sumisión a su voluntad. Una sumisión total. Y Jesús, que asume en él toda nuestra condición de hombres pecadores, a través de este bautismo, cumple al Padre lo que el Padre merece recibir. Nuestra actitud de pecadores, nuestra actitud humilde de reconocer ante el Padre que le hemos ofendido y por tanto pedirle perdón, darle las gracias, la adoración y el amor que Él merece. Como nosotros no lo podíamos hacer, no estábamos en condición de hacer eso, Jesús lo hace. Y lo hace en nombre de todos nosotros. Y empieza a cumplir con el Padre lo que el Padre merecía recibir de nosotros y que no recibía. Igual hace en la cruz. Porque ya recordemos que todos los actos de Jesús están en ese acto único y eterno que se va manifestando en el tiempo, pero en Dios todo es. Así que ese momento del bautismo también encierra el momento del bautismo de sangre. Encierra la entrega de Jesús al Padre y en Él nos entrega a todos nosotros. Y a esta aceptación plena de la entrega del Hijo es a lo que el Padre responde, complacido. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. La manifestación del Espíritu Santo, recordemos que el Espíritu Santo es el amor que procede del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Cuando el Espíritu Santo aparece en forma de paloma sobre Jesús, es precisamente la máxima expresión del amor del Padre que llega a Él a través de esa aceptación amorosa. Y el Espíritu viene a posarse sobre Él. Es una manifestación más, porque el Espíritu Santo pues, está en Jesús desde su concepción. Son formas de Dios irnos manifestando en el tiempo lo que ya en su acto único y eterno es. De esa plenitud del Espíritu Santo en Jesús, desbordará hacia nosotros esa plenitud del Espíritu Santo. Es de Jesús de quien procede el Espíritu Santo para todos nosotros. Por eso Él en el Evangelio, cuando ya está anunciando su muerte y su próxima venida, Él dice que Él nos enviará el Espíritu Santo, le dice a los apóstoles, que tiene que subir al cielo y enviar al Espíritu Santo. Porque ese Espíritu Santo procede de Él para toda la humanidad. También es el cumplimiento de lo que Jesús le dice al Padre. Padre, que así como tú me has amado a mí, los ames también a ellos. Y el Espíritu Santo es el amor que procede del Padre al Hijo. Y este amor que procede del Padre al Hijo va del Hijo a nosotros. En ese plan maravilloso de amor que Dios, dijéramos, organizó para nosotros. En el bautismo de Jesús se abren los cielos. También es muy significativo, porque recordemos que los cielos estaban cerrados. Estábamos llamados al infierno por el pecado original. Y en el bautismo de Jesús
se expresa lo que sucede a través de la redención. Se abren los cielos para la humanidad. Se nos devuelve esa felicidad eterna que Dios, para la cual Dios nos creó y que perdimos en el paraíso. Las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús al río Jordán. Fueron santificadas por Jesús que desciende al Jordán y por el Espíritu Santo que llega allí. Todo eso prefigura, preludia esa nueva creación que se da en la criatura en el bautismo. La materia del bautismo es el agua. Y lo que sucede en el bautismo que no vemos es precisamente esto. El Espíritu Santo que llena el alma del bautizado, la vida del bautizado, que llega al bautizado con la plenitud de sus dones y hace del bautizado una nueva criatura, hijo de Dios. El bautizado debe entrar en ese misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento, lo que hizo Jesús. Se mezcló entre los pecadores en una actitud de arrepentimiento, de conversión. Eso es la actitud del bautizado, que no la tienen los niños recién nacidos, pero que la deben tener los padres y padrinos. Cuando el niño es inclinado sobre la pila bautismal, o como en las iglesias de Oriente, que sí se sumerge en el agua, allí está significando ese descendimiento al agua como lo hizo Jesús. Y al tiempo que Él desciende en el agua como una señal de humildad, de arrepentimiento, de conversión, de reconocimiento de su pecado, renace, sube y renace con Jesús en el Espíritu Santo y se convierte en hijo de Dios, hijo amado del Padre. Y empieza para el bautizado una vida nueva. En actos tan simples, porque es que lo que vemos es algo muy simple. El verter agua sobre la cabeza del niño mientras se dice yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso que se dice allí ya está produciendo todo este misterio tan grande del hombre que en Cristo se anonada, desciende con Él y asciende con Él, ya convertido en hijo de Dios, con una vida nueva, la vida de la gracia. Un hijo amado por el Padre, en quien el Padre se complace. ¿Por qué? Porque el bautizado es otro Cristo. En el bautizado está plenamente Jesús. Y esa es la alegría del Padre. San Hilario y San Gregorio Nacianceno nos lo explican muy bellamente. Dice San Gregorio Nacianceno: enterrémonos con Cristo por el bautismo, para resucitar con Él. Descendamos con Él para ser ascendidos con Él. Ascendamos con Él para ser glorificados con Él. También dice Jesús en el Evangelio:
La gloria, le dice al Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. ¿Cuál gloria? La gloria de ser hijos de Dios. Y San Hilario de Poitiers dice, todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño de agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo y que adoptados por la voz del Padre, llegamos a ser hijos de Dios. En otras palabras, lo que sucedió en el bautismo de Jesús sucede en el bautismo de cada cristiano. Se abren los cielos porque hasta que no se bautice, él pertenece al demonio. El bautismo lo arranca del poder del demonio y lo injerta en Cristo. Y para ese bautizado se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Se hace hijo de Dios. Es la grandeza del bautismo. Y qué bueno que en cada bautismo podamos nosotros profundizar esta verdad, vivirla, agradecerla, contemplarla. En el volumen 4 de agosto 2 de 1902 se nos explica todo lo que comprendía la humanidad de Cristo, lo grande que es la humanidad de Cristo. Dice así Luisa: esta mañana mi adorable Jesús, después de haberme hecho esperar mucho, de improviso ha venido expandiendo rayos de luz. Yo he quedado investida por aquella luz y no sé cómo me he encontrado dentro de Jesucristo. ¿Quién puede decir cuántas cosas comprendía dentro de aquella humanidad santísima? Solo sé decir que la divinidad dirigía en todo a la humanidad importante. Y como la divinidad en un mismo instante puede hacer tantos actos cuantos cada uno de nosotros puede hacer en todo el periodo de la vida, y cuantos más quiera hacer, porque la divinidad es infinita, inmensa, inconmensurable. Entonces, siendo que en la humanidad de Jesucristo obraba la divinidad, comprendía con claridad que Jesús bendito en todo el curso de su vida rehacía por todos en general y por cada uno en particular todo lo que cada uno está obligado a hacer hacia Dios, de modo que adoraba a Dios por cada uno en particular, agradecía, reparaba, glorificaba por cada uno, alababa, sufría, rogaba por cada uno. Entonces comprendía que todo lo que cada uno debe hacer ya ha sido hecho primero en el corazón de Jesucristo, y es así. Jesús vivió la vida de cada uno de nosotros, y en cada acto de Cristo, ahí estamos todos en su humanidad. En el numeral 538 se inicia otra consideración, otro de los misterios de la vida pública de Jesús, las tentaciones. Vamos a meditar esta parte del Evangelio y sobre todo las enseñanzas profundas que nos trae. Sabemos que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto después del bautismo. Es el Espíritu Santo el que lo conduce al desierto, y Jesús permanece allí 40 días sin comer, en oración. Dice la palabra que los ángeles le servían y que él vivía entre los animales. Todo esto tiene un significado profundo,
porque Jesús se retira al desierto expresando la vida de la voluntad divina entre los hombres. Vivía en el desierto, entre animales, los animales de las pasiones, de los vicios, de los pecados. Finalizados los 40 días, Jesús permite que el demonio le tiente, porque nada puede hacer Satanás si no es a través de la voluntad de Dios, a quien él también está sometido. ¿Y cuál es la tentación de Satanás? Pone a prueba la actitud de hijo. El hijo confía en el Padre, el hijo ama al Padre, el hijo cree en el amor del Padre. ¿Qué es lo que busca Satanás? Convencer a Jesús que el Padre no lo ama, o llevarlo a desconfiar del Padre, a no abandonarse a la voluntad del Padre, a querer hacer su propia voluntad. Esa es la tentación del demonio para Jesús, que haga su voluntad. Cuando le dice, como tiene hambre, convierte estas piedras en pan. O sea, utiliza tu poder para tu provecho. Y Jesús lo rechaza. Después le muestra el monte y le dice que se tire, que los ángeles llegarán a protegerlo. Se vale la palabra de Dios, porque la palabra de Dios precisamente dice que Dios enviará a sus ángeles para que le guarden. Lo tienta para que manifieste su poder y su grandeza ante los hombres, pero no en el tiempo de Dios, sino en su tiempo. Esa es la tentación, apartarlo de la voluntad de Dios. Jesús sabe que no es el tiempo para él mostrar su divinidad y rechaza la tentación, porque se abandona al Padre. El Padre sabe cuándo y cómo. Y después te hago dueño de todas estas riquezas si me adoras. También sacarlo de la vida de pobreza a la que el Padre lo ha sometido. Igual rechaza Jesús la tentación. Rechaza estos ataques porque son estas tentaciones las que sufrió Adán y las que sufre cada hombre, las que sufrió Israel en el desierto. Y en esas tentaciones Jesús vence las tentaciones de todos nosotros. El demonio se aleja hasta el tiempo determinado por Dios. Nos explican este acontecimiento misterioso y nos lo presentan precisamente con todo el sentido salvador que tiene este hecho. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel. Adán, el primer Adán, no permaneció fiel. Adán sucumbió a la tentación de placer. Por el contrario, Jesús cumple la vocación de Israel. ¿Cuál es la vocación de Israel? El pueblo de Israel estaba llamado a portarse como hijo, a someterse a la voluntad de Dios, a creer en Dios, en su poder, a confiar en Dios. Por supuesto que Israel sufrió las mismas tentaciones y también cayó, porque Israel sintió hambre y desconfió de Dios pese que le había hecho tantos prodigios. Y Jesús en la victoria sobre la tentación supera todo esto.
y se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. Y con eso vence al diablo. Adquiere la victoria sobre todas nuestras tentaciones. Despoja al diablo de todo lo que él se había apropiado, o sea, del hombre. Y con esa victoria Jesús anticipa la victoria que obtendrá en la pasión, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con esto manifiesta una suprema obediencia filial al Padre. Y se sometió. El Padre tejió la vida de su Hijo. Y el Hijo permaneció totalmente sumiso a la voluntad del Padre. Por eso nada hizo Jesús que no fuera determinado por la voluntad del Padre. Es muy diciente esta expresión de la palabra. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y obedeció al Padre en su palabra. Él es la palabra del Padre, pero también esa palabra estaba expresada en la ley mosaica y Jesús se sometió a la ley mosaica, se sometió a sus padres, a los que el Padre le dio en la tierra como padres, José y María, a las circunstancias que el Padre iba manifestando en cada momento, a las autoridades a través de las cuales el Padre expresaba su voluntad, así fueran corruptas, deshonestas. Jesús se sometió, vivió una suprema obediencia de amor filial al Padre. Esta tentación de Jesús nos manifiesta su condición de Mesías, de Hijo de Dios, y totalmente opuesta a lo que Satanás le propone y a lo que los hombres también le proponen o le quieren atribuir. Si eres Dios, bájate de la cruz, le dicen unos. ¿Sí? Son las tentaciones de manifestación de su poder. Y Jesús nunca cede a esas tentaciones. Nunca. Por su total sumisión a la voluntad del Padre. ¿Y cómo vivió esa sumisión? Pues uniendo su voluntad a la del Padre. Sabemos nosotros que cuando nosotros unimos nuestra voluntad a la de Dios, en un acto de fe sincero y humilde, la voluntad de Dios toma posesión de nosotros y nuestra voluntad queda totalmente sometida a la de Dios. Y de esa manera actuó Jesús siempre en cada instante. Por eso venció al tentador en beneficio nuestro en todo momento. Y lo dice la carta a los Hebreos: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Fue probado aún en las tentaciones y alcanzó victoria. ¿Qué dio la victoria a Jesús sobre las tentaciones? Su sometimiento a la voluntad del Padre. Todos los años la Iglesia, en el tiempo de Cuaresma, conmemora este misterio de Jesús en el desierto. Y lo debemos conmemorar no solo como un recuerdo, sino vivirlo nosotros con Jesús. En esa actitud de conversión, la que él asumió en el bautismo, y de total victoria sobre el pecado.
En el volumen 16, muy interesante este capítulo, Jesús nos habla del demonio y de cuál es el papel del demonio entre los hijos que buscan vivir en su voluntad. Es importante poner atención a este capítulo para que estemos atentos y no nos coja el demonio de sorpresa. Le dice Jesús a Luisa, porque Luisa está temiendo que lo que sucede en ella es del demonio. Entonces Jesús le dice, ¿no sabes tú que lo que menos sabe de mí, la serpiente infernal, es de mi voluntad? No quiso hacerla. Y no la quiso hacer porque no la quiso conocer, no la quiso amar y solo la odia. No la quiso conocer, no penetró los secretos de la voluntad de Dios ni sus efectos. Entonces el demonio nunca puede hablar de la voluntad de Dios. Lo dice el mismo Jesús, es la cosa que más aborrece. Y por eso aborrece que el alma haga la voluntad de Dios. Y lo que sigue me parece importante que lo tomemos con suma atención. A él no le importa si el alma reza, miren, no le importa. Si se confiesa, si comulga, si hace penitencia, ayunos, si hace milagros. ¿Qué es lo que más le importa al demonio? Que el alma no haga su voluntad. Por eso, para los espirituales y sobre todo para quienes estamos llamados a vivir este reino y trabajando por lograrlo, la mayor tentación que vamos a tener es que el demonio nos aparte de la voluntad de Dios, y no lo va a hacer como en el pecado, lo va a hacer a través de cosas espirituales. Aún a través de la misma voluntad de Dios, como uno de los medios más seguros en los que se manifiesta la voluntad de Dios son los deberes de Estado, la obediencia. Y el demonio puede tentar a cualquier persona, casada, sacerdote, religioso, de que por estar leyendo los libros de la divina voluntad, o por estar en un grupo de divina voluntad, o por estar predicando la divina voluntad, abandone los deberes de Estado. Y ese puede ser el engaño. No es que la voluntad de Dios está por encima de todo, es que yo lo primero que tengo que hacer es conocer y leer la divina voluntad. No, por encima de conocer y leer la divina voluntad está el hacer la voluntad de Dios en tus deberes de Estado, como sacerdote, como religioso, como esposa, como esposo, o por estar colaborando con la iglesia en muchas actividades. Descuida la vigilancia y crianza de tus hijos. Pero estás haciendo cosas espirituales, sí, estás haciendo cosas buenas, sí, tal vez haciendo cosas santas, sí, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Por eso hay que tener mucho discernimiento. Mire lo que dice, no le importa si se confiesa, si comulga, si hace penitencia, si hace milagros. Lo que más lo daña es que el alma haga su voluntad. O sea, lo que él más va a procurar es que el alma no haga su voluntad. Apartarlo. Si Dios quiere que una persona no muera mártir, sino que se santifique en lo ordinario de cada día, de una manera oculta, el demonio le pone la tentación, como lo hizo con Jesús, de morir mártir. Esa no es la voluntad de Dios. Es algo muy grande, sí. Es una gracia especialísima, sí. Pero si Dios no la quiere para ti, si no quiere para ti otra cosa, el demonio te pone esa tentación. Se la puso a un santo alguna vez, que quiso ofrecerse para viajar a una tierra donde todos estaban muriendo mártires, creo que era la China. Y el superior le dijo no.
no lo mandó. Pues no, y es santo, pero no era la voluntad de Dios que se santificara como mártir. Es lo que tenemos que entender. Continúa, dice, en cuanto se reveló a mi voluntad, fue creado en él el infierno. Su estado infeliz, la rabia que lo corroe. Así que mi voluntad es infierno para él. Y cada vez que ve al alma sujeta a mi querer, conocer los méritos, el valor, la santidad de ella, se siente duplicar el infierno, porque ve en el alma crear el paraíso, la felicidad, la paz por él perdidas. Y por cuanto más mi querer es conocido, tanto más queda atormentado y furibundo. Entonces le dice a Luisa, ¿cómo te va a poder hablar el demonio de mi voluntad si para él es el infierno? Es para disuadirla de que lo que en ella sucede es obra del demonio. Él conoce mi voluntad solo para odiarla, no para amarla. Y lo que se odia no lleva nunca la felicidad ni la paz. Esto para que entendamos esta obra del demonio y estemos atentos para no dejarnos engañar. Pasamos entonces a otro momento en donde Jesús ya anuncia la llegada del reino de Dios. Entender cuando en el Evangelio se nos habla del reino es precisamente el reino de su voluntad. Ese es el reinado de Dios entre nosotros, el reinado de su voluntad. Jesús, después de que Juan Bautista fue tomado preso por Herodes, él se fue a Galilea a proclamar la buena nueva de Dios, porque ya había acabado la misión de Juan el Bautista. Y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Marca Jesús lo fundamental de esa conversión, creer en la buena nueva que Él va a anunciar, en su palabra. Y Jesús, para hacer la voluntad del Padre, porque ya vio que era el momento, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Ya el reino estaba en Él, como hombre Dios, y en la Virgen María. Lo anuncia para la humanidad, la cercanía de ese reino. ¿Por qué Jesús busca el cumplimiento de la voluntad del Padre? Porque la voluntad del Padre es precisamente esta, que nosotros llegáramos a participar de esa vida divina perdida por el pecado original, a recobrar ese reinado que vivieron Adán y Eva en su estado de inocencia. ¿Y cómo empieza a inaugurar ese reino? Reuniéndonos en Cristo, poniéndonos en torno a su Hijo. Y eso lo hace a través de la iglesia. La iglesia es la que nos adentra en Cristo, nos incorpora en Cristo, porque la iglesia es Cristo. Y porque la iglesia es Cristo, la iglesia nos presenta el germen y el comienzo de este reino. No está el reino en la plenitud en la iglesia, no. No está en plenitud porque todavía existe el pecado. La iglesia a través de los sacramentos nos va disponiendo interiormente para adentrarnos en el conocimiento y en la vivencia de este reino e ir creando ese vacío para que el reino llegue a cada uno de nosotros en plenitud. Pero esa plenitud es todavía un camino por lograr.
Dice Cristo, cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Ahí está explicando la voluntad del Padre. Es en torno a Cristo que ese reino se va a dar en nosotros. Porque Cristo es el corazón mismo de este pueblo, familia de Dios. No podemos pretender pertenecer al pueblo de Dios o a la familia de Dios teniendo a Cristo al margen. No. Esta es la razón por la que los que no creen en Cristo como Hijo de Dios, esas religiones como los musulmanes o los judíos o todos esos otros grupos religiosos que no aceptan a Cristo como el Hijo de Dios, ellos no pueden formar parte de la familia de Dios hasta que no acepten a Cristo como el Salvador, como el Hijo de Dios. Porque es Cristo el enviado por el Padre para constituirse corazón mismo de este pueblo. Es Cristo quien nos convoca en torno a Él por su palabra. Y lo va haciendo a través de su palabra, de los milagros, de sus enseñanzas. Y esta es la razón por la que forma un grupo más cercano, que son los discípulos, y los envía a proclamar la buena nueva, a bautizar, a ser discípulos de Él. Ese es el mandato de Jesús. Y Él establece la venida de ese reino y lo realizará a través del misterio de la Pascua. Pasión, muerte y resurrección. Por eso dice, cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Es a partir de ahí, de esa resurrección, a partir de ese misterio es que la iglesia empieza a formarse, y a través de esa iglesia naciente todos los hombres están llamados a esa unión con Cristo. Pero es indispensable esa unión con Cristo. Es imposible sin estar unidos a Cristo formar parte de la iglesia o salvarnos o llamarnos pueblo de Dios o hijos de Dios. Jesús empieza el anuncio de su reino y manifiesta que todos los hombres están llamados a formar parte de ese reino. Por supuesto, empieza por el pueblo elegido por Dios. Dios empezó a formar un pueblo que es Israel. Pero en vista de que los judíos no le creyeron, pues Jesús empezó a buscar a otros a entrar en él. Pero para poder ingresar en este reino que está abierto a todos los pueblos y a todas las naciones, es necesario acoger la palabra de Jesús. Por eso él insiste, creer en la buena nueva. Si no se cree en la palabra de Jesús, en el Evangelio, en la Sagrada Escritura, en la doctrina de la Iglesia, no podemos entrar a formar parte de este reino. Porque esa palabra de Dios es el mismo Dios. Él es la palabra, Él es la verdad. Y esa palabra y esa verdad, Él en el Evangelio nos la compara con una semilla que se siembra en el campo de nuestra alma. Y solo los que la escuchan con fe, allí en esos campos espirituales que escuchan la palabra con fe, brotará esa semilla y dará fruto. Y son esos frutos los que nos van uniendo al pequeño rebaño de Cristo.
a ese pequeño rebaño que ha acogido el reino. Si no se acoge la palabra con fe, y acogerla con fe es escucharla, meditarla, abrazarla y vivirla. Entonces sí, nos irá adentrando como miembros de ese pueblo de Dios, porque empezaremos a vivir la vida que el Padre siempre ha querido para nosotros, que es la vida del Hijo. Un signo de que este reino es una convocación universal. A él estamos llamados todos. Nos lo explica el numeral 544. El reino de Dios pertenece a todos, a los pobres, a los pequeños, a los que lo acogen con un corazón humilde. Y Jesús, con su palabra, con sus gestos, lo va demostrando así. Por eso se detiene en Samaria a hablar con la samaritana. Por eso come con los pecadores. Por eso acoge a los niños y le dice a todos que de ellos es el reino de los cielos. No desecha a nadie. No hace a un lado a nadie. Pero es característico de Jesús el estar rodeado de los más sencillos, de los que en ese tiempo pudieran llamarse los más ignorantes, precisamente para demostrarnos que aquellos que se creen sabios, aquellos que se creen prudentes, aquellos que se creen perfectos, no tienen un corazón disponible para el reino. Y esto lo demuestra desde que nace. El Padre escoge para Jesús un hogar humilde, una población pobre, y siempre lo mantiene entre los pobres. Desde el pesebre hasta la cruz Jesús se mantuvo como pobre, vivió una vida de pobre, conoce el hambre, la sed, la privación. Se identifica con los pobres de toda clase, manifiesta predilección por ellos y lo toma como una condición para entrar en el reino. Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pequeños, los sencillos, los humildes. Características para poder entrar en el reino. También a los pecadores los invita al banquete del reino. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. En Adán todos fuimos, dijéramos, injertados en el grupo de los pecadores. Por eso su primer llamado es a la conversión. Si no hay conversión no se puede entrar en el reino. Y para mover a esa conversión, Él va mostrando actos de misericordia. Y nos va enseñando cómo el amor del Padre va más allá de nuestros pecados. Va mostrando la misericordia sin límites del Padre, que lo único que espera es que el Hijo vuelva arrepentido para abrazarlo y darle el mejor vestido. Por eso dice, habla de la inmensa alegría que hay en los cielos cuando un pecador se convierte. Y la prueba suprema de este amor, Él sacrifica su vida para el perdón de nuestros pecados. Ahí habla la mayor prueba para los pecadores, de su amor por los pecadores. El pecado no es obstáculo para llegar al corazón de Cristo, pero un pecado reconocido,
un pecado del cual nos hemos arrepentido. No para continuar en el pecado, no. Se reconoce el pecado para odiarlo, para desterrarlo. También otra característica de este anuncio del reino es la manifestación de las enseñanzas a través de parábolas. Es un rasgo típico de Jesús. Todas sus enseñanzas lo hace a través de parábolas, o sea, comparaciones. Aquí en la gráfica hemos anotado las principales parábolas a través de las cuales Jesús habló de su reino. La del sembrador, la cizaña, el grano de mostaza, la red, la perla preciosa, el tesoro escondido y la levadura. Esas parábolas le sirven al hombre como un espejo, porque al leerlas el hombre debe meterse en ellas y sentirse retratado en ella para ver cuál es su actitud frente al reino. Por ejemplo, el tesoro escondido. Realmente el reino es un tesoro para mí y yo soy capaz de hacer cualquier cosa por obtenerlo. O la perla es preciosa. Venderlo todo para obtener esa perla. ¿Qué terreno ocupo yo? Es mi alma para acoger la semilla de la palabra. Son parábolas que nos ayudan a una reflexión y a un examen sincero de nosotros mismos. Y a través de ellas vamos aprendiendo las condiciones para hacernos verdaderos discípulos de Cristo y para conocer los misterios del reino. Y es interesante cuando Jesús le dice a los apóstoles que el significado de estas parábolas lo entenderán los que están dispuestos y quieren entrar en el reino. Los que están fuera, desatendidos de todo, despreocupados, a ellos las parábolas, el significado de las parábolas se vuelve enigmático, confuso. No lo entienden. Es la gracia de la disposición. El dispuesto recibe la luz. En el volumen 3 de julio 21 de 1900, Jesús nos habla de esta disposición para el reino. Dice él, es necesario absolutamente por la purgación en todas las partes, porque en el campo sembrado por mí han crecido tanto las malas hierbas, las espinas, que se han hecho árboles, y estos árboles espinosos no hacen otra cosa que inundar mi campo de aguas venenosas y pestíferas. Es necesario la purgación. Purgación es igual a conversión. Y Jesús nos procura esa conversión a través de muchos medios. Algunos a través del sufrimiento. Si alguna espiga se mantiene intacta, no recibe otra cosa que pinchazos y fetidez, tanto que no pueden germinar otras espigas. Primero porque les falta el terreno ocupado por tantas plantas nocivas. Segundo, por los continuos pinchazos que reciben que no les dan paz. He aquí la necesidad de la matanza, hablo de los castigos, ¿no? Para extirpar tantas plantas malas, y el derramamiento de sangre para purgar mi campo de las aguas venenosas y pestíferas. Por eso no te quieras entristecer al principio. Le dice a Luisa que está triste por los castigos, porque no solo allá donde he mandado ya los flagelos, sino en todas las otras partes se necesita la purgación. Es decir, se necesitan los castigos para poder limpiar ese terreno y que la semilla brote con fecundidad. Y este último texto, de volumen 19, de julio 1 de 1926, habla de su palabra, del valor de su palabra, del valor del conocimiento,
dice Jesús, cuando yo hablo, hablo a tiempo y a circunstancia, en la cual debe estar encerrada en mi palabra la necesidad y la utilidad del bien que contiene. Dice que antes, porque Luisa le dice que porque no había hablado del reino antes, y él dice que él se había reservado esa palabra del reino para dársela a ella. ¿Por qué? Porque no estaban preparados los de antes, así se lo explica. ¿Cómo podían poseerlo si no tenían un pleno conocimiento de él? Por otra parte, tú debes saber que todas las manifestaciones que te he hecho sobre él, o sea, sobre el reino, sus prodigios, sus bienes, lo que conviene que haga el alma para poderse establecer en este reino, mi misma voluntad expresa que quiero que el hombre regrese a mi reino, y como todo lo he hecho, la creación, la redención, para que entrase en posesión de mi reino perdido. O sea, le está diciendo, antes no lo había hecho porque no estaban preparados, ahora es el tiempo. ¿Por qué? Porque faltaba todo. Faltaban las leyes, las instrucciones de cómo vivir en este reino, la inteligencia para hacerlos comprender y apreciar el bien que poseen. Si todo esto faltaba, ¿cómo podían poseer este reino de mi voluntad? No podían. Dice, es como si un individuo se va a un país extranjero sin pasaporte, sin conocer las leyes, ni los idiomas, ni los modos, ni la moneda. No puede entrar. Eso le pasa al que no conoce el reino. Por eso dice que apenas se lo está dando a conocer a Luisa, para que nos lo dé a conocer a nosotros, y con esto podemos concluir que sin el conocimiento de estas verdades, sin el conocimiento de estos escritos, a través del cual Jesús nos va explicando los modos, las leyes, las reglas, el lenguaje, todo lo que se necesita para vivir en el reino, si no lo conocemos, no podemos entrar, porque no sabremos vivir en él. Nos haremos daño a nosotros mismos y también a los demás. Entonces, estos son textos muy importantes. Yo los invito a retomarlos y como ya se nos acabó el tiempo, pues damos por terminado y entender estos misterios de la vida pública de Jesús, cómo toda la vida de Jesús tuvo como único fin el establecimiento del reino de Dios. Con esta voluntad misma de Jesús, que anhela plenamente la plenitud de este reino en la tierra, con esa misma voluntad y sus mismos deseos, pidámoslo con su misma voz al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.